Bueno, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy estamos en el feriado de Martín Miguel de Güemes, que fue un militar muy destacado en las luchas de la independencia. Sin embargo, yo estoy leyendo y estoy preparando un material que les voy a enviar a ustedes, que es sobre Belgrano en los tiempos de la independencia. Así continuamos trabajando con él. Y entonces pensé en hacer una síntesis sobre Belgrano y mostrarles algunos videos muy interesantes antes de empezar a trabajar con este material, pero también mostrar la participación que Güemes tuvo así eh, en lo que fueron las campañas militares, ¿no?, que hizo Belgrano, ¿no? En qué momentos aparece Güemes en esa vida, ¿sí? Para que podamos imaginarnos juntos, ¿sí? También aparece San Martín, que lo vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a contar un poco lo que estuve leyendo, lo que estuve viendo, para que puedan ver después el video ya con una idea más clara, ¿no? Bueno, Belgrano nació en Buenos Aires en 1770. El papá era un italiano que se había instalado con su esposa en Buenos Aires y dedicado al comercio. Buenos Aires era un pueblo chiquitito, parte del virreinato del Perú, que, bueno, hacia 1777 se convierte en capital del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Los españoles, en ese momento era la familia de los Borbones la que estaba en el poder, tenían el sistema de gobierno monárquico, ¿sí? La monarquía absoluta significa que el rey tenía todo el poder, ¿no? Eh, y bueno, y podía, digamos, gozar de muchos privilegios. También mantenía toda una clase parásita, que era la nobleza, que vivían todos de los impuestos que pagaba el pueblo, que eran los productores, los pequeños comerciantes, ¿sí? Y bueno, y había también privilegios para el clero, que era la iglesia, ¿no? Entonces era una sociedad de castas que, igual que en España, se reproducía acá en las colonias españolas, en América. Bueno, en ese contexto nace Belgrano en Buenos Aires. El papá se enriquecía con el comercio a través del contrabando, porque las colonias españolas en América no tenían permitido comerciar con otros países, pero como Buenos Aires daba al río de la Plata, entonces por allí llegaban algunos barquitos ingleses y traían algunos productos, y entonces entraban igual, y los comerciantes de Buenos Aires los vendían y les iba muy bien con eso. El rey de España, viendo esta situación y otras similares, vio la necesidad de poner algún control. Por eso achicó los virreinatos, dejó el del Perú por un lado, que pasaría a ser el virreinato de Lima, creo, y toda la parte sur de las provincias del Río de la Plata, toda la parte sur de las colonias españolas en ese momento, eh, bajo el mando del Virreinato del Río de la Plata, con sede capital en la ciudad de Buenos Aires. Esto hace que la ciudad de Buenos Aires se convierta en una ciudad cada vez más rica por tener su aduana, ¿no? La aduana era el control que cualquier país tiene de las importaciones y de las exportaciones, o sea, de lo que se compra de los países extranjeros y de lo que se le vende a los otros países. En la aduana se cobran impuestos por estas actividades. Entonces imagínense que, teniendo la ciudad de Buenos Aires una aduana propia, se fue enriqueciendo y convirtiendo en una ciudad más bonita, más linda. El papá de Belgrano, como muchas familias comerciantes iguales, pagaría los impuestos en vez de hacer solo contrabando, ¿no? Y a su vez se enriquecería, ¿sí?, también como la ciudad, digamos, por ser una ciudad cada vez más pujante, más destacada. Entonces, como hijo de una familia rica, Belgrano es enviado a estudiar a España, como pasaba con los hijos de las familias españolas, ¿sí? Si bien era de origen italiano, el papá de Belgrano y su esposa estaban totalmente afiliados
al estilo cultural español, por lo tanto mandan a Belgrano a estudiar a España, a las universidades de Salamanca y Valladolid, y, y bueno, ahí se recibe de abogado y se recibe de economista. En España, en aquel momento, circulaban las ideas de, bueno, de los conservadores, de la monarquía, de los privilegios del clero, todo eso, pero también las ideas de los revolucionarios franceses. En Francia tiene lugar una revolución muy importante. En el año 1789, vamos ubicándonos, él nació en 1770, bueno, en ese momento ir a España más o menos a los 14, 15 años, chiquito, ¿sí? Y en ese momento todavía no había sido la revolución, estaba por ser la revolución en Francia, el país de al lado de España. Bueno, en Francia sucedió que se divulgaban las ideas de Rousseau, Montesquieu, Locke, bueno, Voltaire, bueno, otros tantos, que hablaban de esta idea, que voy a tomar a Rousseau, de que la soberanía no es de Dios al rey, al soberano, y a su familia y a todos sus descendientes como si tuvieran un privilegio divino, sino la soberanía, si bien vendrá de Dios, pero es del pueblo. Entonces, el pueblo es el que tiene que elegir a sus representantes, ¿sí? Y esta idea de que el pueblo es soberano, entonces nos obliga a que el poder no quede en una sola persona. El pueblo elige a sus representantes, pero ese poder se va a distribuir en tres. El poder ejecutivo, va a decir Montesquieu, el poder legislativo, que es el que hace las leyes, y el poder judicial, que es el que hace que se cumplan, ¿sí? Ustedes ya los estudiaron. Esta división del poder en tres tiene que ver con eso, de que si el poder es del pueblo, hay que hacer un mecanismo para que nadie se lo tome todo para él, ¿no? Y tome las medidas que se le ocurran. Entonces, por eso la división de poderes en tres, ¿sí? Esta es una idea republicana que va de la mano de la idea democrática de Rousseau, de que el poder está en el pueblo y el pueblo tiene que elegir, de que el individuo solo tiene que renunciar un poco a sus egoísmos a cambio de la seguridad y de la protección que le da convivir con otros y gozar de leyes que le aseguren algo de previsibilidad y no que cualquiera puede robarle lo que tiene o que gane el más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, estas dos ideas, la democracia, el poder del pueblo y la división del poder en tres, son las que nutren a Belgrano, ¿sí? Cuando está en España. Pero como era un católico bastante cuidadoso de cumplir con la tradición católica, se tomó el trabajo de pedirle permiso, una vez que se había recibido ya de abogado y de economista, de pedirle permiso al Papa para que lo deje leer esos libros prohibidos en aquel momento. Y bueno, el Papa le dio permiso, ¿sí? Así que, empapado de estas ideas, ya recibido, viene a Buenos Aires, que todavía era un virreinato, ya con un cargo en el Consulado de Comercio del Virreinato del Río de la Plata. En aquel momento, como ustedes bien dijeron en el trabajo que hicieron, el poder estaba en el cabildo. El cabildo era el que se ocupaba de gobernar, ¿sí? No vamos a hablar de cómo era la organización política, porque eso lo vamos a ver bien. Pero la idea es que el cabildo, como si fuera la municipalidad, ¿sí? Pero en aquel momento tenía poder sobre todo el territorio, sobre todas las provincias, ¿sí? Del Río de la Plata. Entonces, era el que tenía, en el cabildo trabajaban el virrey y los cónsules, ¿sí? En aquel momento, el consulado de comercio queda a manos de Belgrano, y desde ahí, él con las ideas revolucionarias, lo primero que piensa es, bueno, esto de que el pueblo, para gobernarse a sí mismo, para elegir a sus representantes, tiene que estar bien formado.
Entonces, una de sus primeras prioridades, aún en una monarquía, es la educación, ¿sí? Otra es que la gente no puede vivir dependiendo de, eh, dependiendo de los más poderosos o de los que tengan más, ¿sí? Como una especie de esclavos, sino que la gente tiene que aprender mucho para poder producir y que había que aprender las técnicas de cultivo, las técnicas de riego, todo lo que en ese momento daba riqueza, ¿sí? Porque Belgrano se empapa de las ideas de que lo que produce valor no es tener mucha plata, sino el trabajo, ¿sí? El trabajo es lo que le agrega valor a las cosas. Uno puede sacar de la tierra ciertos frutos, pero si no sabe qué hacer con ellos, o cómo mejorarlos, o cómo producir algo con ellos, no tiene tanto valor. En cambio, si uno le agrega trabajo a esa producción, a eso que salió de la naturaleza, entonces ese producto puede ser vendido al exterior. Y tal vez no dependamos tanto, decía, de comprarle todo a España, sino que podamos producir nuestras telas, nuestras porcelanas, ¿no? Todo lo que ahora le estamos comprando a España, mientras que nosotros solamente producimos algunas materias primas, ¿sí? Algunos productos de nuestro campo. En cambio, convertirnos en un país productor necesitamos escuelas de comercio, necesitamos escuela naval, necesitamos mujeres educadas también, porque se preocupó por la educación de la mujer, ¿sí? Y, y sin embargo, bueno, era un burócrata del virreinato, con estas ideas y todo, ¿sí? Le va a llegar el primer llamadito de atención en su vida con las invasiones inglesas. En las invasiones inglesas se da cuenta de que cuando entran los ingleses a la ciudad de Buenos Aires y se ve conjunto con otros en la necesidad de empezar a armar la resistencia para echar a los ingleses de Buenos Aires, se ve en esta situación de que le faltaba formación militar. Entonces se pone a estudiar y a prepararse en estrategia militar. ¿Mm? Al mismo tiempo se empieza a reunir con otros jóvenes venidos de España que también traían estas ideas revolucionarias, como Moreno, como Castelli, ¿sí? Se empieza a reunir, a tener reuniones secretas para empezar a pensar en la idea de dejar de ser una monarquía. Todavía no sabían si con España o sin España. Lo importante para ellos era la revolución, como había sido en Francia, ¿sí? Contra la monarquía, no tanto contra España en sí. En España va a pasar lo mismo, también estaban los republicanos que querían una revolución como la francesa y los monárquicos o realistas que defendían el poder monárquico, ¿sí? Entonces esto es importante, pensar la revolución en esos términos. Por eso siempre hablamos de revolución y libertad. No solamente era libertad de España, sino era libertad contra la monarquía. Cambiar la organización política y el modo de gobierno. Y bueno, cuando llega la Revolución de Mayo, como ustedes saben, el gobierno de la primera junta, el que ganó finalmente, él era el secretario de esa junta. El que estaba al mando era un señor más moderado que él, que era Saavedra, que estaba al mando de las milicias, es como si fuera el militar de ese momento, ¿sí? Que la posición moderada decía, bueno, hagamos una junta que proteja las colonias de España mientras que siga Francia invadiendo España, ¿sí? Francia había invadido España, el gobierno de España no estaba funcionando, Fernando VII estaba preso, las juntas que lo estaban ¿cómo se dice?, reemplazando habían sido disueltas, y entonces, bueno, llegaba a esa situación, hay que poner algo en América que reemplace ese poder. Entonces, supuestamente defendiendo las colonias españolas y guardándolas para Fernando VII, es que se forma esa junta. Lo que pasa es que para los criollos más revolucionarios como Belgrano era también una oportunidad de pensar el gobierno de otra manera y tratar de salir de la forma monárquica.